Bueno, es un placer tenerlo aquí con nosotros, con aire de toda, a Gustavo Vittori, abogado, periodista, escritor, ensayista, integra el Consejo de Dirección del diario El Litoral y además es académico correspondiente en la provincia de Santa Fe de la Academia Nacional de Periodismo, un estudioso de las huellas italianas en la ciudad, autor también de Santa Fe en clave y Bajo el cielo de Italia, y expresidente de la Bolsa de Comercio, ADEPA y la Alianza Francesa, y así podría seguir media hora más. Gustavo, ¿cómo estás? Qué placer tenerte con nosotros. Hola Claudia, ¿cómo te va? Muy bien. Hola Marcelo. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Muy bien, Me alegro Gustavo. de saludarlos. Igualmente. Nosotros sabemos que vos estás abocado... Una aclaración, Claudia. Sí. A ver, dime. Hace 5 años que me fui del litoral. Ah, mira, vos sabés que lo discutimos. Digo, ¿seguirá estando? Suponíamos que en el consejo, a lo mejor si en el consejo asesor seguías permaneciendo por más de que no estuvieras trabajando. Pero bueno. No, porque tengo entendido que no hay consejo asesor. No, lo que sí mantengo por invitación una columna todas las semanas, una columna de análisis político. Bien, bien. Bueno, ¿sabes de qué queremos hablar, Gustavo? De la conservación del patrimonio cultural y además de la incierta situación que está vinculada con un complejo edilicio formado por la iglesia Nuestra Señora del Rosario y el convento de San Pablo I Ermitaño, lo que nosotros, los santafesinos, comúnmente decimos la iglesia de Santo Domingo, y que es una parte esencial de la identidad histórica de la ciudad de Santa Fe. Sé que sos un estudioso de ese tema, sé que te preocupa y queremos conocer en qué instancia nos encontramos con respecto a recuperar, ¿no?, el convento de Santo Domingo y la iglesia. Bueno, la instancia se ve borrosa. En realidad no es una instancia, es una secuencia de hechos. Lo único concreto hasta aquí es que el prior provincial que agrupa de la provincia argentina, que agrupa Argentina y Chile, y que en este momento reside en Chile, ha comunicado el retiro de la orden a partir del mes de diciembre de este año. Ese es el único hecho concreto. Bien. Después ha trascendido que ha habido conversaciones con el arzobispo de Santa Fe para asegurar la permanencia de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario como lugar de culto. Pero bueno, eso es todo lo que se sabe. Está muy preocupada la feligresía dominicana. Los terciarios dominicanos están muy preocupados con la situación. De hecho, han hecho conocer una carta abierta dirigida al provincial, donde manifiestan su desilusión y su desacuerdo con la decisión tomada de abandonar la ciudad de Santa Fe después de casi un poco más de 400 años de permanencia. Al principio en Santa Fe la Vieja, después del 1600, y a partir de 1670 en esta ciudad de Santa Fe, de manera que hace más de 350 años que están implantados allí en la esquina que forma las calles 9 de julio y 3 de febrero. Sí. Antes era toda la manzana, eso después se ha ido achicando por ventas sucesivas, pero todavía queda la iglesia y el convento, se conserva el claustro, como yo digo, ese espacio formidable que hay allí, que si bien ha sido reconstruido, en fin, a principios del siglo XIX, se hizo un claustro nuevo, pero el espacio es el mismo de hace 350 años. Y cuando uno entra, esa atmósfera se respira. Es como si uno ingresara en otro mundo. Sí, es el túnel del tiempo. ¿Cómo decir, que Marcelo? Es el túnel del tiempo, digo, es ingresar en el túnel del tiempo cuando ingresas. Es una especie de túnel del tiempo. Es como que uno puede viajar 350 años atrás y encontrar en ese claustro que está verdecido por distintas plantas y árboles. Hay algunos árboles más que centenarios,
es un lugar muy interesante que corre una suerte incierta, porque si los frailes se retiran, podrá la curia local mantener algún nivel de actividad en la iglesia como lugar de culto, pero todo lo que es el claustro queda entre signos de interrogación. ¿Cuáles serían los pasos lógicos para esto, Gustavo, en esta situación? Estos son bienes de la iglesia. Los bienes de la iglesia están regidos a través de un tratado internacional entre la Argentina y el Vaticano, que es un concordato, que le crea un rango de derechos muy especial a la iglesia. O sea, la iglesia tiene potestad absoluta sobre esos bienes. No se manejan por el derecho civil, sino que se manejan por el derecho canónico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cualquier solución que se busque tiene que contar con la buena disposición y el acuerdo de los dominicos para que, digamos, la transferencia pueda hacerse en orden, o sea, que asegure el menor daño posible y si fuera factible, que asegure la pervivencia de todo el conjunto. Se van a necesitar recursos porque el edificio tiene deterioros importantes. Ahí estamos viendo una maravillosa araña. Es fantástica. Hecha por un ebanista italiano, Guccione, que pesa más de entre 500 y 600 kilos y tiene 6 metros de altura. Para que, digamos, para mantener la escala espacial de la cúpula, digamos, hicieron esa araña extraordinaria, que está tallada en madera y fileteada en hojas de oro, ¿no? Como todo el edificio y su el oro que se ornamentación. aplica a los retablos. Gustavo, todo el edificio y su ornamentación es una auténtica obra de arte, es una sumatoria en realidad de obras de arte. Perder eso. Es una obra única de todas las iglesias dominicas, porque a lo largo del tiempo se dio una sucesión de edificios diferentes, desde algunos muy sencillos. Hubo 2 iglesias en Santa Fe la Vieja, de hecho se conservan los cimientos de una de ellas y está asegurado, digamos, la ruina por un templete. Y después acá en la ciudad de Santa Fe, bueno, ahí según los historiadores de la orden, en realidad se han perdido muchos papeles históricos, pero se calcula que ha habido unas 7 iglesias. Esta sería la 7ª en este lugar, en Santa Fe de la Veracruz. Y es sin duda la más importante de toda la secuencia. Fue hecha proyectada por un arquitecto italiano, Juan Bautista Arnaldi, sí. un arquitecto, recibido arquitecto en Italia, proveniente de la Liguria, y aquí, bueno, se dio la convergencia en este edificio de las artes decorativas de otros maestros italianos, como Juan Cingolani, que es un pintor, uno de los pintores más importantes que recuerdan las Marcas o le Marche en la zona central de Italia, en el centro-oeste de Italia, y Francisco Marinaro, que era del sur de Italia, que normalmente trabajaban en dupla, como se puede también disfrutar en la iglesia del Carmen. Toda la bóveda del Carmen fue hecha por ellos dos. La parte de policromía la trabajaba Cingolani y la parte del trabajo con valores, digamos, la iconografía de respaldo de los medallones de color, los hacía normalmente Francisco Marinaro, que también trabaja con el mismo sentido aquí en esta iglesia. De manera Gustavo, que acá están realizando un petitorio. Uy, perdón. ¿Me escuchás? Ahí. No, sí te escucho. Sí, están realizando un petitorio en este momento y una junta de firmas. Con petitorio se ha hecho una juntada de firmas, hay unas 1.200 firmas y se van a remitir notas al gobernador, al intendente, a la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, al prior provincial de los dominicos o de la Orden de los Predicadores y
al arzobispo de Santa Fe. Va a llegar ahí una serie de consideraciones muy breves, pero que hacen referencia al deterioro importante del edificio. Se producen desprendimientos con cierta habitualidad, incluso algunos con peligro para la gente que concurre allí a la iglesia, otros que caminan por la vereda, porque esta iglesia, si bien es la última, ya tiene unos 120 años de existencia, ¿no? De manera que ha pasado el tiempo, ¿no? Claro. No ha habido prácticamente mantenimiento nunca, y la construcción es tan noble que se ha bancado más de un siglo sin que se le haga ninguna intervención importante. Pero bueno, es hora de que se le haga para asegurar su estabilidad. Hay fisuras importantes, la parte de la cúpula, es la cúpula por lejos más importante que existe en la ciudad de Santa Fe, una de las más importantes de la provincia, hecha por quienes sabían construir cúpulas, herederos directos de los grandes constructores del Renacimiento italiano, en esta versión del academicismo posterior, pero que bebe en las raíces del Renacimiento, y es una obra magnífica por el conjunto de cosas que tiene, más allá de todas aquellas que se fueron perdiendo en el camino, con muchas imágenes que fueron vendidas al Museo Fernández Blanco de Buenos Aires, al Museo Julio Marc de Rosario. Es decir, se han perdido cosas, se han robado algunas cosas, incluso en el mismo sagrario del altar se han robado esculturitas, digamos, que rodeaban que formaban parte de las puertitas, digamos, del sagrario. En fin, si esto no se frena, la pérdida se puede agravar. Gustavo, de lo que se trata de tratar de evitar que eso ocurra y de asegurar para el futuro un complejo edilicio histórico-cultural, porque además ese lugar no solamente ha sido un lugar de culto, ha sido un lugar de repercusión de hechos políticos significativos en la historia del país. Belgrano. Allí durmió Belgrano en la expedición al Paraguay desde el 1 de octubre hasta el 8 de octubre de 1810, es decir, apenas producida la revolución, cuando la primera junta le encarga comandar una expedición militar a la provincia por entonces del Paraguay, dependiente hasta ese momento del Virreinato de Buenos Aires, o del Río de la Plata, y bueno, en ese lugar recibe el apoyo de muchos santafesinos, tanto político como económico, y recibe asistencia contante y sonante por parte, por ejemplo, de Francisco Antonio Candioti, que algunos años después va a ser el primer gobernador en la lista histórica de gobernadores de Santa Fe. Además, allí se pronunció el primer discurso patriótico por parte del prior de entonces, en 1811, en celebración de la Revolución de Mayo del año anterior. Es decir, que ha sido un ámbito donde, además de la palabra del Evangelio, ha resonado el discurso histórico, con participación directa de los dominicos de aquella época. Gustavo, te quería Belgrano, preguntar. por otra parte, todos sabemos que era terciario dominico. Sí. De hecho, está enterrado en la iglesia de Santo Domingo de la ciudad de Buenos Aires. Y toda esta convergencia de hechos culturales, artísticos, religiosos, políticos, hacen de este un lugar único. Yo creo que es el gran panteón cívico de la ciudad, de la provincia de Santa Fe, porque acá están enterrados algo así como 7 ex gobernadores de la provincia de Santa Fe. Gustavo. Desde Candioti, que fue el primero, a Domingo Crespo, que fue nada menos que el anfitrión del Consejo General Constituyente de 1853. Y bueno, después también Urbano de Iriondo, Domingo Cullen, Patricio Cullen,
el presbítero Zavala, etcétera, etcétera, que fueron gobernantes de la provincia. Gustavo, te quería hacer una pregunta. ¿Las leyes de preservación del patrimonio histórico y cultural existentes no involucran al convento de Santo Domingo, a su restauración? ¿Necesitamos nuevas leyes o es una cuestión de voluntad política, digo? Bueno, por supuesto que las leyes sin voluntad política son letras escritas en un papel, de modo que lo que dicen las normas debe ser complementado por la voluntad política de que esas normas cobren vida, de que esa letra cobre vida. Hay algunas leyes vinculadas con la preservación del patrimonio, pero son leyes, yo diría que fundamentalmente enunciativas. Ustedes saben que el apoyo a la cultura siempre es bien visto. El apoyo discursivo, digamos. Sí. Sí. No tiene contraindicaciones el apoyo discursivo a la cultura. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Con el financiamiento. De disponer de las partidas necesarias para que la preservación del patrimonio, no solamente la preservación, la activación de la cultura, de una sociedad que, como todo organismo vivo, está generando cosas permanentemente, bueno, que tanto para preservar lo pasado como para activar lo presente y lo futuro, debería contar con recursos, ¿no es cierto? Yo creo que falta una ley. El año pasado se presentó una ley en la legislatura provincial, sí, que es mucho más abarcadora de lo que es la que está vigente, que, como digo, es muy enunciativa y, por ejemplo, no establece con claridad de dónde se van a obtener los recursos para poder atender la conservación de estos complejos edilicios. Y yo digo que lo importante de la preservación, sí, uno lo puede calcular mejor cuando piensa en las ciudades de arte e historia de Europa, que se han convertido en fuentes impresionantes de ingresos, por ejemplo, para Italia y España. Sí. Totalmente. O Francia, o lo que quieran, o Bélgica, Holanda, Gante, Brujas, Florencia, Venecia, Roma, París, Madrid ahora, que ha remontado mucho, Barcelona, Granada, Sevilla, en fin, uno podría nombrar miles de ciudades de distintos países de Europa que generan flujos impresionantes de visitantes, de turismo, que dejan mucho dinero, que financian el funcionamiento de esas comunidades, que han sabido preservar al menos porciones de su historia. Todos sabemos que Europa ha sufrido destrucciones durante miles de años, sin contar las dos últimas guerras mundiales en el siglo pasado, que hicieron pedazos muchísimas cosas. Sí. Pero bueno, también es verdad que han sabido reconstruirlas. Si uno visita Colonia, por ejemplo, en Alemania, y se encuentra con la famosa Catedral de Colonia, una catedral gótica estupenda, bueno, cuando uno recorre su interior se va a encontrar con fotos de la montaña de escombros a que había sido reducida en la Segunda Guerra Mundial. Claro. La ciudad de Dresde. Y ahora uno la ve como si lo hubiera terminado de construir los grandes, constructores, arquitectos y maestros de obra de la Edad Media, ¿no? Está como si hubiera sido construida en aquella época, y sin embargo ha sido reconstruida desde los escombros. Gustavo. Y es un lugar de visita, es un lugar de admiración de lo que el genio humano supo construir a través de los tiempos. Gustavo, vamos a seguir. Acá, sí, vamos a seguir en contacto contigo porque nos interesa sobremanera este tema y porque vamos a ir viendo cómo avanzamos y colaborando, al menos a través de la difusión. La junta de firmas, Gustavo, ¿a través de qué medios se pueden realizar? Mirá, eso se organizó a partir de un desayuno que organizó ADE, después de una serie de notas que publicamos María Alejandrina Argüelles y yo en El Litoral. Después yo publiqué también otra en La Nación de Buenos Aires,
para tratar de darle cierta repercusión nacional. Se convocó a un desayuno al que asistieron muchísimas, todas las entidades de la mesa de la producción, por ejemplo, de Santa Fe, asistieron, universidades, ONGs, en fin, y muchos particulares, empresarios, en fin, gente del más distinto tipo. Finalmente, generamos desde ADE, se generó un link para dejar la firma de apoyo a la nota que, según tengo entendido, ya fue enviada a estos 5 destinos que comentaba hace un ratito. Así que ya debe estar en el despacho del gobernador, en el del intendente. El municipio ya ha dado respuesta, incluso el intendente le indicó al secretario de Cultura de la municipalidad, a Paulo Ricci, que un relevamiento, organizar una mesa para tratar de buscar algunas estrategias básicas como para poder llevar adelante una campaña que tienda a mitigar daños, como les decía hoy. Y, por ejemplo, una de las primeras ideas es levantar un inventario completo de lo que la iglesia contiene y luego hacer con eso una publicación, de modo que por lo menos se salvaguarde a través de imágenes y de textos breves, de fichas de cada uno de los objetos valiosos, quede preservado al menos en una publicación lo que hay allí, ¿no es cierto? Sí, al menos es un primer paso. Gustavo, el tiempo apremia, pero vamos a estar volviendo sobre este tema. Seguro. Para que nos vayas contando los avances que vayan teniendo a partir de este pedido. Cuando quieran, estoy a disposición de ustedes, porque creo que es una causa que vale la pena. Seguro. Que preservar el patrimonio histórico de Santa Fe es convertir activos en verdadero capital histórico y cultural que puede atraer a muchísima gente a la ciudad de Santa Fe y puede darle respuesta a la digamos, curiosidad de la Argentina a través de todo el circuito de museos y lugares históricos, sobre todo del área fundacional de Santa Fe. Así que cuando quieran estoy a su disposición. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Así un abrazo. Gustavo Vittori. Abrazo.